Latinoamérica es el epicentro de fraude del mundo. Entonces hay fraude por todos sitios y fraude y suplantación de identidad. Entonces no puedes transportar un sistema como el de DocuSign o HelloSign o cualquiera de estos que tiene una firma tipo garabato y ponerla en un sitio que está lleno de fraude o donde el fraude es muy prevalente. Todas estas razones hacen que el tipo de plataforma de firma electrónica que se tenga que usar en Latinoamérica sea muy diferente y tenga unas características particulares adaptadas a la región. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy día tenemos el placer de tener como invitado a Manuel Holguín, cofundador de Quinoa, una startup que está transformando el mundo de las firmas electrónicas. Manuel en el pasado ha sido cofundador de Cinepapaya, que fue adquirido por la empresa Fandango. En esta conversación con Manuel hemos descubierto sobre esta industria de las firmas electrónicas. Hemos aprendido la distinción entre firma electrónica, digital, cómo esta está siendo impactada por el marco regulatorio de los diferentes países, por qué es distinta esa solución a la que podríamos encontrar en otros países fuera de América Latina. También hemos explorado los diversos casos de uso que existen para esta tecnología, qué nos depara para el futuro, cómo la inteligencia artificial podría impactar en su negocio y muchos temas más. No se pierdan esta conversación con Manuel Holguín, que está sumamente interesante. Ahora vamos con Manuel. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí me acompaña Manuel Holguín. ¿Cómo estás, Manuel? Hace tiempo que no tenemos la oportunidad de conversar. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias Jaime. Sí, hace tiempo que no hablamos, desde hace varios años hasta que nos encontramos, bueno, el año pasado en Lima, en la playa, y Cierto. pura Sí, casualidad, ¿no? Pero así antes es. de eso sí habían pasado como unos tres años, desde que Antes de la estaba... pandemia, antes que te Sí, fueras a vivir a Miami. correcto, así es. Súper, súper. Pero bueno, ahora vamos a poner todo eso en contexto, pidiéndote que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, ¿no? ¿Cuáles han sido esas cosas que has venido haciendo que terminaron haciendo que formaras Quinoa y lo que ha logrado hacer a la fecha? Cuéntanos un poco. ¿Quieres que comience con trayectoria de Mira, me emprendimientos encantaría o...? saber cómo así es que se les ocurrió hacer Cinepapaya, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que llevó a eso? Y luego, cómo, habiendo ya tenido un éxito, decides, ¿sabes qué? Vamos a hacer una segunda startup. Mira, a ver, así como información personal mía, yo soy de profesión economista, no soy desarrollador ni ingeniero de sistemas ni nada de eso. Eso fue lo que estudié. Y por una de esas cuestiones de pura suerte, uno de mis primeros trabajos fue en el mundo de tecnología, trabajando para un portal que había en Estados Unidos, en Miami, ahí por la época del año 2000, que se llamaba Yupi, que era cuando salieron estos portales en castellano, Terra, Yupi, Star Media, había varios que tenían competencia. Yo trabajé para ese portal y ahí fue como me metí al tema de tecnología. Primero como editor de negocios del portal, después como enlace con el área de tecnología, dirigiendo ciertos proyectos dentro del portal. Entonces esa es mi formación. Después de eso pasé también a trabajar en el mundo de la producción audiovisual para un estudio y productora que hay en Barcelona que se llama Filmax. Ellos hacen películas, producen, distribuyen y ahí me metí un poco en el mundo del cine. Y más o menos en el 2007, después de vivir una buena parte de mi vida adulta fuera del Perú, regresé al Perú con la idea de no seguir trabajando para alguien más, sino de montar un propio negocio. Y ahí comencé inicialmente a hacer desarrollos para empresas, simplemente a medida, y después, junto con Gary Urteaga y con Inma Cañadas, fundamos Cinepapaya. Ahí cuéntanos un poco de Cinepapaya para el contexto, para aquellos que quizás no conocen de la empresa. Bueno, Cinepapaya fue una empresa que se fundó en el 2012, eh, primero como una compañía que iba a hacer más o menos lo que hace Netflix hoy en día, pero al tener esa competencia rápidamente en el mercado decidimos hacer un pivot y concentrarnos en cubrir las carteleras que había en los cines de Lima. Y la evolución natural de cubrir las carteleras fue ofrecerle a los exhibidores de cine una herramienta para que pudieran vender sus entradas en un momento donde no había esa disponibilidad. Es más, o sea, yo creo que
a ver si la memoria no me falla, pero o sea, estamos hablando de hace 12 años atrás. Y creo que en ese momento todavía usábamos el periódico para ver dónde están las películas. Suena como que no, Jaime, tienes que ir y revisar tus facts, pero no, estoy más que seguro que miramos el periódico. Sí, se miraba el periódico y muchas veces estaba equivocada la función porque a veces los cines tenían emergencias, entonces tenían que cambiar de una sala a otra, anular un horario, y eso no era muy eficiente y no era muy cómodo para los espectadores. Entonces hicimos un sistema que pudiese consultar todos los horarios de todas las carteleras del Perú en vivo y posteriormente comprar las entradas. Y esto pasó de inicialmente estar solamente en Lima a cubrir toda Latinoamérica, a prácticamente el 80% de las salas en Latinoamérica hispanohablante, ¿no? Excluyendo Brasil. No, súper, gran crecimiento. De hecho, sí, siempre mi referencia a Wayra, ustedes fueron una de las 10 compañías que fueron invertidas en la primera generación de Wayra. eh, y probablemente no estoy seguro si habrán sido ustedes el primer o segundo éxito de Wayra Perú, pero realmente fue No estoy seguro yo un hito. tampoco, pero fue uno de los primeros, sí, fue uno de los Sí, primeros. No sé si fue el primero, pero sí sí. fue uno de los primeros. Sí. Fue por lo menos el que más sonó en el ecosistema porque ustedes tenían una cierta presencia y eso creo que despertó a muchos más emprendedores en decir, oye, mira qué bacán, se puede hacer desde Perú una empresa para todo Latam. Sí, no, y sobre todo también porque el rubro en el que estábamos, que es entretenimiento, se presta mucho a noticias, Mm, entrevistas, entonces teníamos como una ventaja natural sí. de publicidad en los medios, Ujú, porque la gente siempre disfruta de noticias de entretenimiento, ¿no? Y estar así es. asociado a un tipo de entretenimiento como el cine te da Sí. como una pequeña ventaja para que te cubran los medios de comunicación. Ahora, la empresa que los compró tampoco no es que haya sido una desconocida, o sea, Fandango es Sí. reconocida globalmente. Eso creo que Correcto, sí. también ayuda. Bueno, fueron los que inventaron un poco el sector, ¿no? Ujú, De venta ujú. de entradas de cine por internet. Entonces, ahí Buenazo. sí tuvimos bastante suerte en justo llamar la atención o atraer una empresa como ellos, que Ujú. aparte tenían ya una estructura y unos recursos que pusieron a trabajar para el crecimiento en Latinoamérica. Así es, así es. Ujú. No, súper. Creo que eso fue un hito muy importante en el ecosistema de startups peruano. Siempre quedará eso bien marcado. Y de ahí, por tiempo, no sabía, no supe mucho, ¿no? De ti. Pero estabas trabajando algo ahí más stealth. Cuéntanos un Sí, poquito de Quinoa. en una industria bastante diferente, que no es tan sexy como el cine, que es la industria de firmas electrónicas e identificación. Y eso ocurrió, diría, como unos 2 años después de la venta de Cine Papaya, y en parte como un aprendizaje de lo que había sido nuestra experiencia en expandirnos en Latinoamérica y firmar documentos, abrir empresas y lo difícil que resultaba eh, hacer simplemente firmas electrónicas en Latinoamérica. Entonces, de esa experiencia propia, salimos a algunos de los que habían trabajado en Cine Papaya a crear esta nueva empresa que se llama Quinoa, que se dedica a firmas electrónicas e identificación, ¿no? Totalmente. Y ahí, y esto lo hemos discutido un montón de veces en persona, pero hay una gran diferencia entre firmas digitales y electrónicas, y esto a veces lo usamos indistintamente, Distintamente, sí. pero sí creo que la regulación es tan marcada para una y para la otra que no podemos confundirnos. Ahí sí nos puede dar un poquito el Correcto. contexto de Mi- ambas. Mira, firmas electrónicas es cualquier tipo de aceptación de términos que se hace por métodos electrónicos. Entonces, una firma electrónica puede ser hacer un garabato digital y mandarlo en un papel, o una firma electrónica también puede ser reconocida como marcar un checkbox y decir acepto términos y condiciones, o poner un PIN y decir estoy aceptando esto. O sea, cualquier tipo de aprobación o aceptación que se hace por vía electrónica, es una firma electrónica y esto engloba o cubre también las firmas digitales. Las firmas electrónicas en general
no están reguladas en el Perú estoy hablando, cada país en Latinoamérica tiene su propia legislación, pero son muy similares porque se basan en lo mismo. Pero en el Perú las firmas electrónicas no están reguladas por un instituto o una entidad como Indecopi, están reguladas por el mismo Código Civil peruano. Entonces, en el Código Civil peruano salen las condiciones y sale cómo se deben llevar a cabo. Y esto distingue de las firmas digitales. Las firmas digitales sí tienen una entidad reguladora, que es Indecopi. Tienes que acreditarte ante esta entidad y el método de firmar requiere un certificado digital, requiere un software especial y requiere ciertas características que no están al acceso de la persona de a pie. O sea, si yo quiero firmar digitalmente contigo, previamente voy a tener que haber comprado un certificado digital, voy a tener que utilizar o ya sea un software instalado, un software en la nube, entonces es un poco más complejo. Claro, Por eso sé no ha que, despegado ¿no? Como que hay tanto. computadoras que tienen el hardware especial o el software ya especial y ahí ha habido todo un trabajo de instalación que no es que simplemente yo desde mi celular o cualquier computadora lo pueda hacer, sino que tiene que ser una que ya está preestablecida. Correcto. Y eso ha dificultado la adopción, por eso es que las firmas electrónicas han despegado más que las firmas digitales. Hay ciertas entidades del gobierno que solamente utilizan firmas digitales, eh, pero por otro lado también las firmas digitales, si yo tengo el certificado de la firma digital y se lo doy a mi secretaria o se lo doy a un amigo, esa persona va a poder firmar por mí. O sea, no estoy garantizando que sea la persona quien dice ser. Lo que sí garantizas es que sigue un protocolo particular que ha determinado una entidad reguladora, pero no necesariamente van a ser más seguras, creo yo. Mientras que las firmas electrónicas, al ser tan flexibles y abiertas, pueden ser combinadas con un montón de cosas. En nuestro caso, nosotros la combinamos con identificación. Entonces, en un solo paso hacemos que firmes el documento y en un solo paso te identificamos de manera biométrica. Y si quieres, después explico un poquito más qué distingue nuestro tipo de firma y cómo funciona y cuáles son las ventajas que tiene con respecto a otras. Sí, porque creo que cuando tenemos este concepto de firma, seguimos pensando en lapicero y esto, cuando en verdad lo que quiere es simplemente garantizar que esta ha venido aprobado por una persona y que, y que nadie puede suplantar su identidad, ¿no? Entonces creo que este paso hace todo el sentido del mundo. Cuando vas al supermercado y te piden la tarjeta de débito y pones tu PIN, eso es una firma electrónica, porque es una información que tú tienes y que nadie más la tiene y tú a través de la digitación de ese PIN estás aceptando las condiciones que la empresa de tarjeta de crédito ha puesto para hacer ese pago, ¿no? Entonces, eso es un poco el alcance que tienen las firmas electrónicas y ahora, yendo más directo a cómo funciona la nuestra, nosotros no hacemos una firma tipo garabato, aunque sí ofrecemos todo tipo de firmas para todo tipo de caso de uso. Entonces es bastante versátil, pero la que más ha despegado en el Perú es lo que nosotros llamamos la videofirma, que es, tú subes un documento a nuestra plataforma, este documento se encripta, genera un código único, por lo tanto, si yo cambio un punto y coma, cambio una letra en el documento, el código va a ser diferente. Nosotros condensamos ese código en O sea, 6 números. para hacer la pausa, la comparación, o sea, eso es súper conocido en el mundo de software, ¿no? O sea, un software, tú le cambias un cero o un uno y te cambia el código SHA, si no me equivoco. Hash, eso, Eso se, el se hash. llama hashing y funciona en la industria de cripto también, ¿no? O sea, coges bastante información, la pasas por un algoritmo de un solo sentido y del otro lado sale un código que es único. Y si cambias cualquier cosita en ese o documento original o archivo original, va a cambiar completamente el código. Entonces, nosotros utilizamos eso para producir o sea, un código condensado como un PIN del documento que consta de 6 números. Y cuando firmas, lo que haces es, grabamos un video de 2 o 3 segundos donde dices en voz alta ese código. Y nosotros automáticamente reconocemos que lo has dicho correctamente y que sea el código que corresponde al documento. Y ya que tenemos tu cara y un video de 3 o 4 segundos de ti, nos fijamos si hay, o sea, hacemos una prueba de vida. Vemos si mueves la cara, los ojos, la comisión de los labios. Entonces determinamos que la persona que está detrás de la cámara es una persona de carne y hueso. Y posteriormente cerramos la transacción y
le damos como un sello al documento con toda la metadata que hemos sacado de esa transacción y eso lo almacenamos por 10 años. Entonces, cualquier persona puede verificar 10 años después si efectivamente tú eras quien decía ser y firmaste, y también porque lo comparamos tu cara con lo que sale en tu documento, y en el caso del Perú, incluso nos conectamos a la RENIEC y verificamos que sea la persona que esté en la base de datos de la RENIEC, y así definimos identidad y firma en un solo paso en cuestión de 3 segundos. Y eso es lo que nos ha funcionado muy bien en el Perú. Y antes tú preguntabas las diferencias de firmas electrónicas de Latinoamérica y del resto del mundo. Mientras tú, por ejemplo, en Estados Unidos... Porque, y eso te para hacer el preámbulo, ¿no? O sea, es como que cualquiera diría, oye, pero ¿por qué tan complejo? ¿Por qué tanta tecnología cuando puedo usar DocuSign y con mi correo electrónico y firmo y se acabó y me lo aceptan normalmente en Estados Unidos, ¿no? Pero acá en Perú probablemente no se sientan cómodos con vender una casa por DocuSign. Sí, mira, hay 3 razones. Una que es de usos y costumbres, y eso lo ves incluso en el mundo offline. Si tú firmas un contrato para alquilar un departamento en Lima o en Bogotá o en cualquier sitio, no lo firmas y entregas el documento con tu firma. Adjuntas una copia de tu documento de identidad. O sea, eso ocurre offline. Cualquier persona que firme un documento siempre tiene que adjuntar una fotocopia del DNI o de la cédula de identidad. Entonces, simplemente hemos cogido algo que ya ocurría y lo hemos llevado al mundo digital. Esa es una razón. La segunda razón es que Latinoamérica es el epicentro de fraude del mundo. Entonces hay fraude por todos sitios y fraude y suplantación de identidad. Entonces no puedes transportar un sistema como el de DocuSign o HelloSign o cualquiera de estos que tiene una firma tipo garabato y ponerla en un sitio que está lleno de fraude o donde el fraude es muy prevalente. Y la tercera razón es que imagínate que lo hacemos y hay fraude y alguien te suplanta la identidad y firma como tú, porque al final HelloSign y DocuSign se fían de que tú tienes acceso al email. Esa es la única manera de identificar, ¿no? Pero imagínate que hay fraude. Si tú estás en Europa, en Alemania o en Estados Unidos y eres víctima de fraude, probablemente puedes llevarlo a un tribunal rápido y en 3 meses o en 4 meses puedes solucionar el problema y la parte responsable va a pagar las consecuencias de su crimen. En Latinoamérica los juicios no son de 3 meses, son de años o a veces más, ¿no? O sea, pueden ser múltiples años que estás esperando a que se haga justicia. Entonces es muy tarde para ese momento. Entonces, todas estas razones hacen que el tipo de plataforma de firma electrónica que se tenga que usar en Latinoamérica sea muy diferente y tenga unas características particulares adaptadas a la región. No, totalmente. Y eso, ¿sabes? Es lo que hablamos en el mundo de startup, ¿no? Que no es tan fácil agarrar y traer una tecnología de Estados Unidos, de Europa, y tratar de traerla a América Latina y va a pegar, sino que hay ciertas diferencias en las costumbres, en los usos, ¿no? Entonces tenemos que venir con algo que sea más específico para los problemas de nuestra región y creo Correcto. que ahí Y a andamos. eso, si ves la prevalencia o la popularidad que tienen los notarios en Latinoamérica, eso no lo encuentras en Increíble. otras regiones del mundo. Y efectivamente son necesarios porque necesitas a alguien que compruebe la identidad, alguien que diga, esta es una transacción entre dos personas que es legítima y es correcta. Y nosotros, inicialmente, nuestra idea cuando fundamos Quinoa era reemplazar parte de lo que hacen los notarios. No vas a poder reemplazarlos al 100% nunca porque es una institución que tiene cientos de años y está metida en el mismo código civil de los diferentes países. Y si quieres comprar una casa, vas a tener que pasar por un notario. Pero sí reemplazamos algunas transacciones que no son exigidas por ley, donde la gente iba a un notario simplemente porque quería un tercero neutral que avale lo que se estaba firmando. Y en ese caso sí hemos tenido algunos clientes que han reemplazado algunas notarizaciones por un sistema como el de Quinoa, que al final hace algo muy similar también, ¿no? Sí, o sea, digamos que ya con las notarías más bien hay una cierta relación. Sí, tenemos algunas notarías que trabajan con nuestro sistema también, ¿no? O sea, que lo reconocen como válido, porque saben que es bastante estricto en cómo verifica la identidad. Entonces, por ejemplo, ahora me gustaría entrar como a casos así de uso donde la tecnología de ustedes habilita algo que antes no se podía hacer.
Te doy el ejemplo con el que estuvimos trabajando un momento para ver si se ligaba o no. No sé si al final lo lograron hacer, pero el cambio de titularidad de una línea móvil, por ejemplo, ¿no? Que antes había que ir a la sede física y las dos partes tenían que ir, traer sus DNI para que, digamos, no hubiera ninguna probabilidad de fraude de que alguien se robe mi línea, ¿no? Y en cambio con ustedes había la opción de poder hacerle eso totalmente remota, virtual. No sé si eso se dio o no se dio, pero si no, cuéntame de otros casos. Sí, no concretamente en eso, pero sí en casos similares hemos reemplazado reemplazos de tarjetas de crédito, que la gente antes tenía que ir directamente a la agencia del banco, la entidad financiera, presentarse, mostrar su cara para decir, sí, quiero que se me ha perdido, quiero que me la envíen. Ese tipo de cosas, trabajamos con un montón de bancos y con un montón de entidades financieras que ahora ya no le piden a sus clientes que se acerquen a la sucursal, sino utilizan nuestro sistema. Tenemos muchos clientes que hacen créditos hipotecarios que antes eran necesarios, o sea, tenías que pasar 3 o 4 veces por el notario y ahora las primeras 3 o 4 transacciones las hacen con nosotros y la última, que ya de por ley tiene que ser notariada, la hacen de la manera tradicional. Claro, pero tienes un Tenemos, ahorro de tiempo y dinero brutal. correcto, matrículas de instituciones educativas, de universidades. Trabajamos con un montón de colegios en Lima, sobre todo el Pestalozzi, el San Agustín, que antes las matrículas era algo más engorroso y ahora lo hacen todo de manera remota, de manera virtual con nosotros. Concesionarios de autos. O sea, de verdad que la cantidad de casos de uso son innumerables, ¿no? Si bien comenzamos en el sector financiero, eso se ha ido expandiendo para cubrir muchas más cosas. Es que eso es lo bacán, o sea, es como que uno puede comenzar con pensando, este es el rubro donde yo veo mayor impacto, y luego en la práctica de repente van apareciendo casos de usos que no se te habían ocurrido, pero te van ampliando el tamaño de tu mercado, ¿no? Y siendo una startup que ha recibido inversión, los inversionistas quieren ver cada vez de que tu oportunidad de negocio cada vez es más grande, más grande. Entonces, ¿cuál ha sido quizás el caso de uso más inesperado que has tenido? A ver, hemos tenido efectivamente una startup haciendo una ronda de financiamiento y la cerró completamente dentro de Quinoa. Y eso fue interesante porque, no sé si lo he mencionado, pero trabajamos en varios países de Latinoamérica y en cada país revisamos los documentos del país, nos conectamos a la entidad gubernamental que es la fuente oficial de identidades. Entonces, nosotros podemos, y en este caso esta persona tenía un inversionista en Colombia, uno en Estados Unidos, ellos estaban en Perú. Entonces pudimos revisar la identidad de cada una de estas personas en su país de origen. Entonces eso es algo bastante interesante que hemos visto. Y después hemos tenido a gente también firmando contratos, aceptando en diferentes idiomas, porque pueden decir el código en inglés o en portugués o en castellano. Y entonces la parte que van a ver que mira al cliente o mira al usuario va a estar en el idioma del país de ellos, ¿no? Naturalmente alguien va a tener que revisar el contrato que está en un solo idioma, suele estar en inglés, ¿no? Pero después cada uno puede firmar en su propio idioma. Y eso también es algo que vimos que nos pidieron esto y lo desarrollamos y ha comenzado a tener cierto uso ahora. Buenazo. Ahora, algo que siempre me llama la atención es la adopción de los establecidos o las empresas más grandes en adoptar tecnología novedosa, como la que tienen ustedes. ¿Cómo les ha ido? O sea, ya sé que has mencionado bancos, creo que son los bancos de las empresas grandes las que más rápido se están poniendo las pilas, pero ¿cómo te ha ido en general con empresas grandes para que adopten y cambien procesos sumamente antiguos y utilicen la tecnología de ustedes? Mira, no comenzamos por empresas grandes, que es lo normal. Comenzamos con empresas pequeñas, normalmente del sector de fintech. O sea, nuestros primeros clientes fueron muchas empresas de factoring que tenían que dar su servicio y querían hacerlo, sobre todo durante la pandemia, que fue algo que nos ayudó mucho, porque la pandemia ya imposibilitó las firmas presenciales. Entonces, justo comenzamos a crecer durante la pandemia muchísimo. Entonces, estas fueron las empresas que fueron nuestros primeros clientes.
Después, atraer a clientes, por ejemplo, como Telefónica, que nos utiliza para contratos laborales, o también trabajamos con eh, la Organización de Microfinanzas del BBVA, o Financiera Confianza, con el Grupo F, son empresas un poco más consolidadas. Eh, con estas empresas sí son procesos mucho más largos, porque tienes que pasar primero por el departamento de cumplimiento, de compliance, tienes que pasar por el departamento de seguridad de la información, por el departamento legal. Entonces, cerrar un contrato con una empresa grande suelen ser de 3 a 6 meses. Y hasta a veces hemos tenido empresas de un año. Sí, Entonces, sí, te son iba a procesos. decir 3 a 6 meses es si están haciendo las cosas bien y con push. Mientras que con las pequeñas es una cuestión de un par de semanas, integras y ya estás rodando. Así es. Pero claro, todo tiene su trade-off, el volumen de una vez que ya estás bastante integrada en esta empresa grande, más difícil que te quieran reemplazar. Entonces, Correcto, porque son integraciones que tardan mucho en hacer, entonces el switching cost es alto también. O sea, yo siempre lo comparo a como cambiarle el radiador a tu carro, ¿no? Está conectado por 1000 sitios, no se lo cambias a menos que esté completamente estropeado y ya no te funcione, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, al final con estas empresas grandes haces integraciones muy complicadas que no les vale la pena cambiar, a menos que hay un defecto muy grande en el producto o en el servicio que les entregas. ¿No? claro, ese switching cost es bueno para el que logró hacer la venta porque se puede asegurar un poquito su rentabilidad, ¿no? El costo de adquirir ese cliente, pero también por momentos es malo para innovación porque no cambias esa pieza hasta que ya hace que la máquina no funcione. Entonces, pero Correcto. bueno, es Sí, parte tiene de... sus pros y sus contras, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, quiero llegar quiero ir hacia el futuro de la industria de ustedes. Es decir, ¿qué es lo que ustedes se ven haciendo en los próximos años? Y lo combinaría con cómo ves que la inteligencia artificial va a afectar tu rubro. Lo digo porque si es que hoy día vemos los videos de Sora, ¿no? Que está en etapa inicial, pero ya son espectaculares lo que está haciendo OpenAI, cómo eso te puede influir después en la falsificación de la identificación, ¿no? Que en su momento hemos conversado y es como que qué tan costoso es hacer ese video falso como para que valga la pena, ¿no? Burlar, pero si se está volviendo cada vez más barato hacer un video que sea falsificable, Sí. ¿cómo les va a impactar? A ver, esto nosotros no es algo nuevo. Nosotros ya lo vimos hace un par de años, antes de que salieran estos videos de Sora y de AI. Lo vimos simplemente con los deepfakes, que había herramientas que te permitían hacer deepfakes. En esos momentos comenzamos a explorar alternativas para prepararnos para lo que venía, lo que está ahora. Eh, Dicho esto, normalmente en un contrato necesitas bastante información de la otra persona, bastantes imágenes como para hacer un deepfake. Ahora ya no, pero antes sí. Entonces no era algo que nos asustaba inicialmente. Pero igual nos movimos y lo que hicimos fue adoptar una tecnología que se llama biometría 3D. Entonces, ¿cómo funciona la biometría normal 2D? Simplemente compara puntos de referencia en tu rostro, distancia entre tus pupilas, la comisura de los labios, diferentes puntos de referencia, y, y con eso establece que esta persona que sale en este video es igual a esta que sale en el documento de identidad. Eh, y eso es vulnerable, porque alguien puede coger tu foto, animarla con un software especial y hacer que diga el código que tú quieres. Esa la tenemos para casos de uso donde la posibilidad de fraude es poca. Entonces, ¿qué casos de uso es esto? Yo te conozco a ti, Jaime Sotomayor, tú me envías un contrato a mí, Manuel Holguín, y estamos conectados por WhatsApp y me dices, oye, te voy a enviar el contrato. Entonces me lo envías, firmo como firmamos con una tecnología de biometría 2D, pero ya sabemos que hemos firmado. Pero en los casos donde yo le envío un montón de gente líneas de crédito y no sé quién está del otro lado, eso sí es vulnerable. Y en esos casos no utilizamos identificación 2D, sino utilizamos identificación 3D. Y esto requiere acercar la cámara a tu cara y alejarla. Y coger puntos en 3 dimensiones. Y esto no va a pasar con alguien que ponga un video plano en 2D. Entonces, ahí sí necesariamente tiene que haber una persona
con un rostro en 3 dimensiones, porque si no, el sistema va a detectar. Esto es un poquito, añade un poquito más de fricción, pero es una fricción que es necesaria para garantizar un poco más de seguridad. Entonces, no solamente medimos puntos en tu cara en 3 dimensiones, lo cual es imposible simplemente coger un video y ponerlo, pero también controlamos todos los inputs que entran a la cámara del teléfono y nos fijamos que no tengan inyecciones de código. Entonces, es mucho más sofisticado. Y como digo, añade un poco más de fricción porque si tienes una cámara de Google Meet o de Teams abierta, no vas a poder firmar porque va a detectar que hay algo que está interfiriendo, ¿no? Pero esto lo utilizamos para casos donde hay montos de dinero, a lo mejor una línea de crédito mucho más grande, donde no te puedes dar el lujo de equivocarte, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos adoptado para combatir los temas como los videos que están saliendo ahora con inteligencia artificial. Y antes me preguntabas cómo nos vemos de aquí a unos años. Básicamente, nosotros ahora comenzamos con la videofirma, que es firma de documentos e identificación en un solo paso, pero después nos dimos cuenta que muchos de nuestros clientes querían un producto simplemente de identificación. Entonces sacamos ese producto aislado. Después nos dimos cuenta que algunos clientes tenían necesidades menos delicadas y querían un producto como el de DocuSign o HelloSign, que es simplemente un garabato. También tenemos esa firma. Después nos dijeron, oye, quiero una firma simplemente con un OTP. También sacamos esa firma. Después nos pidieron firmas digitales. Entonces ahora ofrecemos todo un abanico de firmas para diferentes casos de uso. Y yo creo que en el futuro vamos a seguir en esa línea de facilitar las transacciones entre dos personas a través del método que sea. Puede ser a través de ofrecer firmas diferentes que no dependan simplemente de un dibujar en un papel. Va a ser de manejar los contratos de manera que a lo mejor a través de inteligencia artificial ayudarte a redactar contratos simples para el alquiler de un departamento o la compra-venta de un automóvil, donde ya tengamos modelos preestablecidos y simplemente los usas y los envías, y ese tipo de cosas. Y permitir que los clientes puedan definir los roles dentro de su organización, que es algo que ya tenemos, quién es el que da el visto bueno, quién es el que firma, simplemente hacer la herramienta mucho más robusta y más como un solo destino para todas las necesidades de dos partes que quieren firmar una transacción o cerrar una transacción entre ellas, ¿no? Y ahí, ¿cómo te limita el tema regulatorio? Porque, Sí, nuevamente, tú mencionabas de que para, no sé, me quiero comprar un departamento y puedo las tres primeras firmas o poder sí, hacerlas con ustedes, pero ya esa cuarta sí requiere un notario. Si yo, por ejemplo, quiero vender mi carro y no tener que ir a la notaría y pasar por todo este correcto. proceso, lo puedo hacer 100% por ustedes o justamente existe todavía la notaría para cubrir ciertos huecos. No, definitivamente no. O sea, el tema regulatorio es crítico para nosotros y siempre tenemos que estar en cumplimiento de las regulaciones de todos los países. Estamos en 12 países de Latinoamérica y tenemos que estar en pleno cumplimiento de esas regulaciones y estar a la última, porque van sacando nuevas legislación, van sacando, por ejemplo, la SBS en el Perú, hace menos de 6 meses sacó toda una serie de normativas nuevas a las cuales tenemos que adaptarnos para que nuestros clientes puedan utilizarnos. O sea, eso es simplemente en la industria de banca y seguros, y tenemos que multiplicar esto por los países donde estamos. Entonces tenemos un equipo que se dedica simplemente a ver qué es lo que hay en el horizonte y cómo nos puede afectar a nosotros y cómo tenemos que ir adaptándonos para siempre estar en cumplimiento. Eso es un componente. El otro componente que has dicho de las notarías, hay que trabajar con lo que hay. O sea, hay ciertas cosas que vamos a poder hacer y ciertas cosas que no vamos a poder hacer porque están en el mismo Código Civil peruano o son exigidas por ley. Entonces, eso hay que respetarlo. Y donde sí podemos trabajar es en todo lo demás, donde efectivamente no está legislado, no está regulado, pero tenemos herramientas de tecnología que pueden facilitarle la vida a las personas y a las empresas y hacer que algo que tardaba 2 o 3 días en cerrar, un contrato o una transacción, se pueda cerrar en 3 segundos con todas las garantías de que la otra parte del otro lado de la línea telefónica, la pantalla o la señal de internet sea quien dice ser
y está firmando algo que no va a poder ser modificado en el futuro porque se le ha pasado toda una tecnología de encriptación que previene que ese documento sea modificado. O sea, lo que ha firmado se va a quedar así y nosotros lo vamos a almacenar en la nube por 10 años de la manera más segura. Entonces, hay un montón de espacio. A pesar de haber regulaciones y haber entidades que regulan, hay un montón de espacio para innovación y un montón de espacio para mejorar la vida de las personas y las empresas. No, y no lo tomen mal. O sea, para mí, que estén las cosas reguladas no necesariamente es una cosa negativa. O sea, puede ser positivo porque si las reglas de juego están establecidas, puedes trabajar sobre ellas y dar una cierta garantía de que estas cosas no van a cambiar de un día para otro, o que más bien empiezas a ofrecer un servicio y todo maravilloso y de repente, por, por ser un espacio no regulado, el día de mañana lo regulan y pierdes todo eso que ya venías trabajando porque ya no se puede hacer. Creo que la clave es tener legislación que se adapte a un sentido común, que sea predecible, que no te la cambien cada 6 meses y que sea, o sea, que la gente pueda consultar y saber a qué atenerse. Eso es preferible, ¿no? A que no haya regulación, porque sabes por lo menos cuáles son las reglas de juego, ¿no? Así es, así es. Un último punto que me gustaría tocar, porque no lo hemos mencionado con la palabra tal y cual, pero creo que es lo que permite que mucho de lo que estás haciendo funcione, y es blockchain, ¿no? Que, digamos, ha tenido su momento glorioso años atrás, pero un poquito muy pegado a cripto. Pero en verdad, blockchain como tecnología es algo que está permitiendo generar nuevos modelos de negocio como lo que ustedes están haciendo. Y me encantaría saber un poco cuál es tu perspectiva de cuando arrancaron, cómo está la tecnología, cómo está ahora y cómo la ves evolucionando hacia futuro. Sí. Bueno, nuestro producto hace uso de blockchain para ciertos casos de uso. Todo lo que nosotros, lo que se firma, a veces hay empresas que nos solicitan, bueno, me gustaría ponerlo en un blockchain, en el Ethereum blockchain o en el que sea. Entonces, eso lo utilizamos y fue uno de los puntos de venta, en realidad. Eh, Después nos dimos cuenta que no es tan necesario para uso y firma de contratos entre privados, porque en realidad no van a requerir que esto esté indefinidamente en la nube, en un sitio para que lo puedan verificar cualquier otra persona. Entonces, creo que era algo que pensábamos que se iba a utilizar mucho más al principio. No es que no se utilice ahora, sí lo utilizamos, pero lo utilizamos para contados usos. Dicho esto, creo que es súper útil porque elimina el componente de la necesidad de confianza entre dos partes, porque pone la información en un sitio, en un espacio donde todo el mundo la puede comprobar y la pone de tal manera que no se puede modificar en el futuro. Entonces, creo que sí va a tener va a tener bastante uso en el futuro, pero creo que aún no se han desarrollado las regulaciones para permitirle a las empresas hacerlo. O sea, tú podrías tener registros públicos en el blockchain. Que eso, a eso quería llegar, ¿no? Esa visión donde, o sea, a ver, entiendo perfectamente por qué ahorita, por ejemplo, no, blockchain no sería tan necesario para una firma entre dos partes, para la firma de un contrato, de compra y venta, o algo sencillo en todo caso, porque son dos partes y al final estoy confiando en Quinoa y es una empresa seria, entonces como que perfecto. Pero claro, si es que ya somos muchas partes, es decir, varias notarías, varias empresas que vamos a estar eh, involucrándonos en un tipo de activo o espacio, ahí sí queremos algo que sea, no sé si la palabra correcta sería neutro, o que todo el mundo pueda acceder, pero a la misma vez nadie es dueño, o todos somos dueños, pero nadie tiene el poder único sobre la herramienta. Entonces, registros públicos cae perfecto dentro de esa categoría, donde todos participamos, pero no queremos que todos tengan la capacidad de modificar absolutamente todo. Entonces, ¿cómo ves eso funcionando? Yo sé que no va a ser hoy ni mañana, pero Yo veo que ¿cuándo? la ¿Cómo? tecnología es idónea para lo que dices y creo que debería ser utilizada, pero lamentablemente la tecnología va a una velocidad y la legislación va a otra. Y, al final de cuentas, los derechos de propiedad, los derechos que uno pueda tener en una sociedad, eh, el punto final es el gobierno el que te los garantiza y te los autoriza. Entonces, hasta que no haya un diálogo mucho más profundo entre las entidades regulatorias latinoamericanas o globales
y los proveedores de esta tecnología, yo no creo que avance a mucha velocidad. Por lo menos en Latinoamérica, donde tenemos un sistema de código civil, no de código napoleónico, no de common law, como en Estados Unidos o en Australia. Entonces, en los países anglosajones o que tienen este tipo de legislación, eh, es más fácil la innovación porque al final son acuerdos entre partes y si hay una empresa que hace algo que funcione, o sea, en Estados Unidos no es que hay unos registros públicos unificados para todo el mundo. O sea, tú puedes fácilmente innovar y hacer algo que funcione para todo el mundo y eso funciona, pero en Latinoamérica y en parte de Europa eso ya está legislado. Y es Entonces ahí súper no se puede. centralizado. Hace sentido. Quizás tenemos que hacer el estilo como las empresas cuando quieren innovar, ¿no? Vamos a buscar nuestro low hanging fruit. ¿Qué caso de uso, digamos, no impacta tanto a todo el mundo, que podemos entrar, no generamos caos y demostramos la tecnología, demostramos el uso y vamos escalándolo a otros tipos de activos o cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, hasta dónde nos lleva. Ojalá que vaya más rápido, pero hay que ir a la velocidad que te marque el más lento, lamentablemente. Sí. Pero cuando que estamos avanzando, estamos yendo hacia adelante, me quedo tranquilo. A ver, Manuel, no, con eso cubrimos, digamos, la parte de entender en el mundo que te encuentras ahora, increíble, todos estos cambios de industrias las que has venido haciendo. Mencionabas al inicio de que no es tan sexy como la industria del cine, pero la verdad es que a mí me gustan mucho más estos negocios no sexys porque son los que realmente, pucha, tienen un impacto transformador en la sociedad. Entonces, nada, desde ya felicitaciones por lo que están haciendo y más, mucho más éxitos. Antes de cerrar el episodio, vamos a hacer una pequeña ronda de Quick Fire Round. Te voy a hacer unas cuantas preguntas, como para que rápidamente me des tu respuesta sobre ellas, ¿vale? Entonces, si pudieras tener una hora extra cada día, ¿cómo la utilizarías? Uf, leyendo más, quizás, porque leo poco y he dejado de leer. Y antes era un hábito permanente y ahora, sobre todo cuando estás en momentos duros, donde estás creciendo, te quita el tiempo de eso, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de todos estos apps que te resumen libros, ¿no? Creo que hay Blinkist o podcast que te resumen libros. ¿Eso te cubriría tu problema o tú No, necesitas mira, leerlo por completo? a mí no me convencen mucho. Creo que hay una, un aprendizaje que es mucho más profundo cuando se hace de manera lenta. Eh, no es lo mismo ver El Padrino que ver un resumen en TikTok, ¿no? O sea, son dos experiencias diferentes. Y estoy hablando del mundo del cine, pero en lectura es mucho mayor. O sea, cuando va lento el aprendizaje, creo que entra más profundo en tu cerebro y se queda más tiempo. Y cuando algo es rápido, lo olvidas más rápidamente también. Entonces, no sé si eso me ayudaría. Es correcto. De hecho, los libros, especialmente los de negocios y esto, van reforzando el mensaje durante todos los capítulos y hacen referencia. Entonces, como que realmente va engranando, ¿no? Porque si entró, lo dijeron una vez y ahí pasas, se No, pierde. incluso han salido estudios ahora que dicen que cuando escribes con la mano, Sí. se te queda más. O sea, cuando Ujú, estás en una máquina y pones cualquier cosa, ujú. no lo entiendes tanto, pero cuando escribes tus Sí, pensamientos con mano, o sea, con la mano a la manera antigua, sí. también los refuerzas mucho más, ¿no? Yo, de hecho, hago eso. Tengo un montón de libros, tomo notas, Yo y también tengo, luego ya lo condenso ya en escrito mi claro. resumen, pero todo lo tomo, digamos, en borrador y luego lo paso en limpio en digital, por decir así. Sí, sí. Yo comencé a hacer esto hace poco y no había escrito a mano en un año. Y de verdad que es súper difícil. O sea, la mano se Sí, te queda agarrotada. No puedes sí, ya hacer las líneas, no puedes hacer los sí. círculos. Tienes que reacostumbrarte. Sí. ¿Cómo serán las nuevas generaciones? No, no me puedo imaginar. A ver, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado conocer y por qué? A ver, no es tan histórico, es del mundo reciente. Pero me hubiese gustado conocer a Milton Friedman, quizás. Me gusta la economía y me gustan los libros de economía, es una de las cosas que más leo. He visto 40.000 videos de él, pero me hubiese gustado conocerlo. Buenazo, buenazo. A ver,
¿Qué habilidad nueva te gustaría aprender de la noche a la mañana? Malabarear. ¿Has intentado alguna vez malabarear o no? Pésimo, no puedo hacerlo. Mis hijos lo hacen. Un día, un verano, mi hijo, el segundo, dijo, voy a aprender a malabarear y en 2 meses ya estaba. Me gustaría. Simplemente es una tontería, no tiene ninguna utilidad, pero me parece algo gracioso. O sea, es divertido, no tiene mucha más utilidad. Me acuerdo de haber aprendido también a malabarear las tres bolitas estas de arena, porque estaba en la caja de un supermercado en Estados Unidos y estaba ahí, ¿no? Al costado. Dije, bueno, o sea, creo que $2, $3, esto es lo que rematan. Lo compré, venía con instrucciones, todo, y me le pasé casi todo el verano malabareando eso como sin darme cuenta, ¿no? Como si fuera una especie de hobby. Quizás relaja mentalmente, no lo sé. La última. Si pudieras inventar una nueva característica para los aviones, ¿cuál sería? Esta sí que la he pensado varias veces y sí, incluso tengo una idea de cómo podría funcionar, pero no A ver, soy a ver. experto. Y ya que ha grabado, esto es patentado. Esto básicamente es proceso de patentación. Un sistema por el cual se puedan bajar todos a la misma vez. Entonces, ahora mismo tienes que ponerte en el pasillo y salir todos por el medio. Entonces, un sistema que como que descubre el fuselaje y todo el mundo pueda salir directamente por su fila. No por el pasillo, sino tienes como el fuselaje del avión, ¿no? Y tienes como una funda. Entonces, quitas la funda y queda todo abierto para que la gente salga directamente por las filas. No sé cómo funcionaría, pero Pero tomando un poco el aprendizaje de los parques de atracciones, los rides, ¿no? O sea, tú llegas, el ride termina y todo el mundo sale por los costados y no es que van saliendo cada uno por la filita del medio. ¿Sí? tendría que ser como un fuselaje retráctil, ¿no? Entonces, que tenga una manera de ponerlo y después sacarlo y sales directamente por los lados del avión, porque es O, terrible. o- o como el DeLorean, ¿no? Que las puertas se abren para arriba. Entonces imagínate, el fuselaje se abre hacia arriba y Pero en ese entonces todo el caso mundo, pues, tendrías muchos puntos de debilidad de la estructura, ¿no? Tendría que ser algo que se ponga y se saque como para que tú salgas directamente por el avión, pero es una de las cosas más molestas que hay, salir de los aviones. O sea, el vuelo no es tan molesto, pero una vez que llegas, de estar una hora y pico a veces para salir, por lo menos a mí no me gusta. o sea, te digo, la entrada y la salida es una experiencia bien pesada, porque también está esa frustración de, no, o sea, no quiero hacer cola, o tu estatus, o incluso hoy pagas para que te den prioridad a la hora de abordar. O sea, si es que alguien está dispuesto a pagar 5 15 $20 es porque es un pain, de Sí, verdad. sí, Y la salida es fastidioso y molesto. igual, hasta peor te dirías que la salida, porque la gente ya, como te digo, algunos ya están desesperados por salir, pero ahí es donde se pierde un poco el trato humano. Es como eh, queremos salir todos en orden, pero el que viene de atrás quiere meterse, no quieren ceder el paso, sale Mira, sale la hago una personalidad. corrección de una pregunta que me hiciste antes, porque el personaje que te di no es tan histórico. Milton Friedman es un economista de la Edad Moderna, pero se me acaba de ocurrir uno de un libro que leí hace más o menos medio año, y sería Gengis Khan. Leí un libro que se llama Gengis Khan y la creación del mundo moderno. Es bueno, yo leo ese libro y Es te bueno. pintan una versión de Genghis Khan que ¿Lo es habías oído antes? Sí, que no es, o sea, obviamente sí fue un... pero eh, en esa época, ¿quién no era, claro, o sea, justo leí hace poco alguien que decía, ¿no? O sea, los Type A players, ¿no? Que hoy ya son los emprendedores, los líderes, y que antes eran, pues, conquistadores, ¿no? Entonces, era normal ser conquistador, pero lo han pintado como este bárbaro, bruto, ignorante, pero el destructor. impacto que tuvo sobre el mundo en general y las rutas de comercio fue brutal. Entonces, a una persona Totalmente. Y tiene que haber sido adoptaban tecnología, respetaban las religiones, correcto. era Fue espectacular. el creador de las escuelas públicas, fue el primero en tener escuelas públicas. Pero, o sea, tiene que haber sido una persona interesante y no tan bidimensional como la que pintan, ¿no? Tiene que haber sido mucho más compleja y más... Yo creo que la perspectiva que tenemos de Genghis Khan hoy es creada por los enemigos. Entonces, al final, por eso que nos pintan esa personalidad. El libro
realmente súper Mira, interesante. incluso la palabra mongoloide o mongolito que se utiliza Así es, despectivamente viene de ahí, ¿no? así es, así es, así es, Muy bien, bueno, me había así es. quedado insatisfecho con el primero, que no era histórico. Entonces, No, muy buen personaje, ¿eh? Quizás no es muy, no hubiera sido la que muchos dirían, entonces me gusta, me quedo con esa decisión. Bueno, Manuel, esas eran todas las preguntas que tenía para ti el día de hoy. A mí me encantaba esta conversación porque si bien algo sabía del negocio, porque hemos conversado un montón de veces y tratado en el pasado de ver de cómo podía apoyarlos a ustedes a concretar negocios con empresas grandes, hoy salí con mucho más aprendizaje y espero que todos los que nos están escuchando también. bueno, Si es que gracias. alguien quiere Sí, en conectar contigo, si quieren trabajar con Quinoa, ser sí. usuarios, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? O a Eh, ustedes. Directamente a mi correo, ¿no? Manuel@quinoa.com. Quinoa se escribe como llave en inglés, Key y NUA.com. Manuel@quinoa.com es la manera más fácil de contactarme. Y nada, Jaime, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder explicar lo que hacemos, que siempre es bueno poder llegar a más público y contar a qué nos dedicamos y cómo podemos mejorar las experiencias de las personas y las empresas. Y nada, agradecerte por la entrevista. Gracias a ti. No, y el nombre Quinoa me encanta. O sea, sumamente creativo el juego de palabras. Lo dice todo. Muy bien. Gracias. Bueno, hasta una próxima oportunidad, Manuel. Encantado de tenerte en el programa. Un gusto.